Querida Alejandra y Gabriela, queridos Abel y Juan Carlos, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la invitación del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Casa de las Américas de Cuba. Es un honor y un auténtico placer. Como saben, he sido, soy y seguiré siendo una ardua defensora del multilateralismo democrático y de reforzar los lazos horizontales y fraternos entre Europa y América Latina. Así lo he dicho en cada ocasión en la que me he encontrado con los presidentes Lula, Petro o Boric. De hecho, hace pocos meses publiqué junto a mi querida Luisa Alcalde y varias ministras de Trabajo latinoamericanas un artículo en defensa de la necesidad de construir una internacional laborista, un espacio común para todos aquellos y aquellas que priorizan el bienestar de las personas trabajadoras por encima de los que siempre han gozado privilegios en nuestros países. Es precisamente en base a ese espíritu internacionalista, hoy más necesario que nunca, para hacer frente a las nuevas extremas derechas, que apoyo y participo en este proyecto tan interesante. Podemos decir que desde al menos el año 2016, un fantasma amenaza con recorrer el mundo, el fantasma de las fuerzas reaccionarias. Ese mismo año se consumó el Brexit, comandado por la mentira y la exclusión, y Trump se hizo con la victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses. En los años siguientes, Le Pen alcanzó en 2 ocasiones la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Bolsonaro se hizo con la jefatura de Estado en Brasil. Hungría y Polonia consolidaron su deriva iliberal. Netanyahu ha gobernado 13 de los últimos 14 años en Israel, Narendra Modi continúa afianzando su liderazgo en la India, Putin suma ya más de 2 décadas en el poder y tras la última reforma constitucional podría quedarse en la presidencia hasta el año 2036. La extrema derecha se refuerza en los países nórdicos y Meloni gobierna en Italia. En definitiva, las nuevas extremas derechas se sientan ya en todos los parlamentos nacionales europeos, con las únicas excepciones de Irlanda y Malta, e incluso gobiernan algunos países. Asimismo, en las elecciones europeas del 2019, las formaciones de extrema derecha obtuvieron su mejor resultado tanto en votos como en escaños. En 5 países, Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Hungría, llegaron a ser el partido más votado. Estamos, pues, ante un fenómeno que no comenzó ayer, sino que viene de lejos, de actores minoritarios y excluidos de las instituciones o, como mínimo, relegados a sus márgenes. Estas formaciones se han convertido en un sujeto político consolidado. La mayoría de autores han identificado al menos 4 olas diferentes en el avance de la extrema derecha. La primera abarcaría la década que va del año 1945 a 1955, una ola marcada por el intento del fascismo de encontrar un hueco en los nuevos contextos democráticos. La segunda ola abarcaría los años que van desde el año 1955 hasta el inicio de la década de los 80 e incluiría una miríada de formaciones muy heterogéneas, ya sea en oposición al orden keynesiano de posguerra o reformulando las tesis fascistas de entreguerras. En estas 2 primeras oleadas, la extrema derecha era considerada, en palabras de Forti, una patología normal de la democracia. Esto es, un fenómeno premoderno apoyado por una parte muy reducida de la población. Sería la tercera ola, en la década de los 80, la que marcaría un punto de inflexión con la creación de nuevas fuerzas que se encargarían de conformar el caldo de cultivo sobre el que se asientan las extremas derechas contemporáneas. Es el caso del Frente Nacional francés, el caso del Partido de la Libertad austríaco o el Vlaams Blok en Flandes. Según Casmude, la entrada del nuevo milenio habría conllevado el comienzo de una cuarta ola caracterizada por un importante aumento de los consensos de las formaciones ultraderechistas y la aceptación de las ideas propias por parte de los partidos tradicionales de la derecha, que además consideran a estas formaciones como socios de coalición aceptables. Es esto lo que el propio Mude denomina desmarginación o, en el caso francés, desdiabolización,
Es el caso, por ejemplo, del Partido Popular y Vox en mi país. De esta manera, de patología normal, la extrema derecha se habría convertido hoy en una normalidad patológica de nuestras democracias. Esta cuarta ola se ha visto potenciada, en mi opinión, por el auge y la caída del neoliberalismo. Como escribe Wendy Brown, el neoliberalismo ha facilitado la creación tanto de un poder estatal antidemocrático desde arriba como de una cultura política antidemocrática desde abajo. Su éxito y posterior descomposición es el contexto en el que surgen y se consolidan las fuerzas reaccionarias. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que las nuevas extremas derechas han venido para quedarse, lo que hace todavía más importante estudiarlas y conocerlas para así entenderlas y enfrentarlas mejor. Uno de los principales debates políticos y académicos que acompañan a este fenómeno es, de algún modo, también terminológico. Saber nombrar a lo que nos amenaza no es baladí. Es muy fundamental saber cómo llamar a las cosas para poder hacerles frente. En primer lugar, es importante destacar que las extremas derechas actuales son algo diferente del fascismo histórico. Como afirma Emilio Gentili, las diferencias entre trumpismo y el fascismo de entreguerras, entre Meloni y Mussolini, son tangibles. Es cierto que son muchos los elementos de continuidad. Todas ellas son ideologías criminales que le proponen al penúltimo pisar al último, que se aprovechan de que siempre hay alguien que está peor, que sufre más. Todas ellas son, en realidad, respuestas que buscan democratizar la crueldad, que buscan resolver nuestros miedos e inseguridades contra los demás, en lugar de destinar esa energía a transformar la realidad, a desafiar el poder de los privilegiados. Eso sí, si bien son muchas las semejanzas, la pulsión fascista de instaurar regímenes totalitarios de partido único o encuadrar a las masas en grandes organizaciones parecen formar parte del pasado. Lo que ha sucedido, en palabras de diversos autores y autoras, es una actualización del fascismo histórico, una adaptación de su programa al marco de lo políticamente aceptable, en paralelo precisamente a una batalla por desplazar lo que resulta políticamente aceptable. De entre todas las tipologías propuestas, me parece especialmente lúcida que distingue entre dos corrientes fundamentales. De un lado el neoliberalismo autoritario y del otro el social identitarismo. En primer lugar, los neoliberales autoritarios combinan la defensa a ultranza del libre mercado con valores morales claramente reaccionarios. De este modo, defienden el desmantelamiento del estado del bienestar y los recortes fiscales a los más ricos con la supuesta vuelta a los valores tradicionales, siempre desdibujados y manipulados, y el odio hacia las personas migrantes, a las mujeres y al colectivo LGTBI. Esta es la corriente de Trump, Bolsonaro y hasta hace muy poco Vox. En segundo lugar, los social-identitarios, liderada por figuras como Le Pen o Alternativa para Alemania, entroncan con la tradición conservadora europea y buscan apropiarse y tergiversar valores como la defensa de la naturaleza o la protección de las mujeres. En muchos casos apelan a las personas trabajadoras y defienden el papel del intervencionismo estatal en la economía, siempre de forma excluyente y limitada. Esta diferenciación es enormemente rica y acertada, aunque me inclino por emplear fórmulas amplias, tanto la acuñada por Forti, quien habla de una extrema derecha 2.0, como simplemente fuerzas reaccionarias. Así, ya sean neoliberales autoritarios o social identitarios, la extrema derecha contemporánea se muestra como una coalición negativa a escala global, absolutamente incapaz de ofrecer respuestas a los grandes retos que enfrentamos como humanidad, como son la emergencia climática y la reproducción de las desigualdades. Lo que llaman ola es una internacional del odio que une el negacionismo climático, el que observa sin preocupación cómo condensamos en julio, el mes pasado, los 7 días más calurosos en 125.000 años, el negacionismo democrático, el que justifica y aplaude los ataques contra el Capitolio en Washington y el Plan Alto en Brasilia, y el negacionismo igualitario,
el que pretende hacernos creer que es natural que el 10% de la población condense el 76% de la riqueza global. En ese sentido, creo que más allá de las etiquetas, lo más importante es entender los porqués que explican el avance de estas fuerzas y cómo podemos abordarlos desde el espacio progresista. En primer lugar, es necesario entender que este fenómeno, cualquiera que sea su formulación, no forma parte de la solución a los problemas globales a un contexto de incertidumbre, sino que es solo una respuesta reactiva, es un síntoma. La causa, como ya sabemos, es el avance en las últimas décadas de las crisis climáticas, de las lógicas neoliberales y el desmantelamiento democrático. Las nuevas extremas derechas son de ese modo una reacción a este contexto. El desorden de la globalización que caracteriza nuestro tiempo ha sido especialmente fértil para los discursos reaccionarios que se centran en prometer una falsa seguridad por la vía autoritaria. Su fuerza en realidad es solo aparente, puesto que su única forma de afrontar los desafíos de nuestra época es negarlos. Creo que hay una lectura positiva que extraer de esta asunción. Si los y las progresistas, en lugar de limitarnos a frenar la ola reaccionaria, logramos ir a la causa de esta situación, a sus mismas raíces, las fuerzas reaccionarias perderán su razón de ser. Nuestro desafío es, pues, articular propuestas ambiciosas que vuelvan a hacernos creer en nuestras democracias y en nuestras comunidades. Esto es, renovar lo que queremos ser y hacer, ofrecer una visión de futuro, un horizonte de esperanza. En definitiva, se trata de dar una mejor respuesta al malestar, el miedo y las desigualdades que la de aquellos que niegan los derechos humanos. Permitidme afirmar que las últimas elecciones en España han demostrado que es posible frenar la ola reaccionaria. La victoria de la alianza entre la derecha y la extrema derecha no es inevitable. Con mucho esfuerzo y gracias a la movilización de millones de personas, hemos parado una ola que parecía imparable en Italia, Finlandia o Suecia y que ahora amenaza con llevarse por delante a Argentina. Quiero repetirlo una vez más, el avance reaccionario no es inevitable. Tenemos que creer en esto. A veces nos confundimos cuando hablamos de ola reaccionaria. La imagen de una ola nos hace creer que se trata de una fuerza natural, un movimiento inapelable frente al que solo caben construir diques de contención. Como insistía con anterioridad, las fuerzas progresistas no pueden reducir sus ambiciones a construir diques de contención. Queremos, podemos convertirnos en una ola progresista. Lo estáis demostrando en América Latina. En nuestro país, frente a aquellos que daban por hecha una victoria de la alianza entre la derecha y la extrema derecha, hemos demostrado que no nos tenemos que conformar con resistir, que podemos y debemos salir a la ofensiva, salimos a ganar, tanto desde el gobierno de coalición progresista como en las pasadas elecciones. Hemos demostrado que hay una forma diferente de hacer política, que las cosas pueden ser de otra manera. En ese sentido, España no solo ha sido un muro contra la ola reaccionaria, sino que puede ser un ejemplo inspirador para quienes combaten contra ella en cada rincón del mundo. No existen fórmulas mágicas, pero hay tres ejes en los que hemos insistido mucho desde la vicepresidencia segunda y desde Sumar. En primer lugar, en un contexto en el que las fuerzas reaccionarias quieren regresar a la austeridad y a los recortes en los derechos y condiciones de vida de las mayorías, tenemos que apostar por proteger a la gente. En el contexto europeo lo hemos visto con la política errática y errónea del Banco Central Europeo, que ha subido los tipos de interés no queriendo comprender la naturaleza de la inflación y golpeando así las economías familiares y a las empresas. En segundo lugar, en un contexto en el que las derechas europeas practican abiertamente el negacionismo climático, debemos seguir avanzando en la planificación ecológica y reforzando el Pacto Verde Europeo. Naomi Klein dice que la derecha ha hecho del escepticismo climático parte de su identidad y que las izquierdas deben hacer de la lucha contra el cambio climático parte de la suya. En ese sentido, nos toca convencer a la ciudadanía, a la gente, de que la justicia social y la justicia climática son dos caras de una misma moneda.
de que luchar contra la crisis climática es luchar contra la desigualdad en todos los sentidos, porque existe una desigualdad de responsabilidad. Los más ricos contaminan más que los más pobres. Sabemos que el 1% más rico del mundo emite tantos gases de efecto invernadero como la mitad menos rica del planeta. Porque hay también una desigualdad de exposición. Los más vulnerables se ven mucho más afectados por la contaminación. Y por último, porque existe una desigualdad de acceso. Las mayorías disfrutan mucho menos de los beneficios de un medio ambiente sano, de la proximidad a la naturaleza o de una alimentación de calidad. En tercer y último lugar, en un contexto en el que las derechas y las extremas derechas están poniendo en cuestión los avances en igualdad del movimiento feminista de los últimos años, debemos seguir ampliando los derechos feministas y apostando por el feminismo del 99%. Un feminismo abierto e inclusivo, capaz de apelar y convencer a las mayorías sociales. Este es el feminismo de sumar. Lo vemos con los feminicidios en México, lo vemos también en España, con un pico de asesinatos machistas, al mismo tiempo que la derecha y la extrema derecha se reparten concejalías y consejerías, eliminando las de igualdad y las políticas de prevención contra la violencia machista. Junto a estas consideraciones, para lograr dar respuesta a los grandes desafíos que tenemos por delante, debemos tomar conciencia de ser un bloque histórico progresista, de que solo con grandes alianzas seremos capaces de llevar adelante las transformaciones pendientes. Tenemos la responsabilidad histórica de construir de manera gradual un nuevo movimiento político de vocación mayoritaria y transversal que una e ilusione a verdes, izquierdas y progresistas de muy diversas tradiciones y procedencias, a los distintos feminismos, a los movimientos ciudadanos y al mundo sindical, capaz de articular amplios bloques y también consensos que secunden la transformación de nuestros países y la arquitectura internacional. A pesar de los múltiples matices internos que he descrito con anterioridad, las fuerzas reaccionarias lo tienen claro. Para lograr que sus ideas se impongan, necesitan dejar esas diferencias a un lado. Nosotros y nosotras debemos hacer lo mismo. En La matanza de Tlatelolco, la narración de una de las grandes tragedias mexicanas, Elena Poniatowska escribe en los siguientes términos sobre los y las estudiantes congregadas en la Plaza de las Tres Culturas. Entre todas sus diferencias, un anhelo común los aliaba: la lucha contra las injusticias. Ese es precisamente el espíritu que debe guiar nuestras luchas y nuestros esfuerzos, aquí y ahora. Como digo siempre, no se trata de que pensemos igual, se trata de que sepamos caminar juntas. Debemos grabar a fuego la advertencia de Poniatowska para hacerle frente a las nuevas extremas derechas que amenazan a las mayorías, la democracia y el planeta. Quisiera terminar esta conferencia con un mensaje de reconocimiento, pero un mensaje también de esperanza. En noviembre del pasado año tuve el placer de viajar a México y reunirme con los compañeros y compañeras que estáis trabajando a destajo para transformar este país. Juntos y juntas, en México y en España, gracias a la insistencia de Andrés Manuel López Obrador y de tanta otra gente, estamos demostrando que abordar los problemas reales de la ciudadanía con ambición y diálogo es siempre y en todo lugar la mejor receta para mejorar la vida de la gente y derrotar a las extremas derechas. Muchas gracias y mucha suerte.